Los que no hemos sido nunca marxistas ni comunistas, no tenemos por qué renunciar a descubrimientos increíbles de la ciencia social, uno de los cuales, o muchos de los cuales, provienen de Marx. Por tanto, yo no considero que sea apetecible para un intelectual riguroso explicar una situación diciendo que se produjo porque había muchos franquistas y mucho miedo. Eso, porque la pregunta inmediatamente es ¿por qué había miedo? No es normal que 45 o 50 años después de una guerra civil haya miedo, entonces habrá otras causas. Y las causas económicas, aquí no se nombran, no tienen importancia. ¿Por qué? Porque Marx hablaba de un determinismo económico. Yo no he sido nunca marxista ni hegeliano. Nunca he creído en el determinismo histórico, pero creo que la evolución de la historia y de la cultura tiene unas causas objetivas, independientes de la voluntad y del conocimiento y de la conciencia de los hombres, y son esas causas las que me interesan. Y a eso no renuncio. Y no he sido nunca marxista. Entonces, la pregunta que me has hecho es que mi segunda provocación era, por tanto, pasar a ver qué causas son las que han determinado la transición y hacia dónde evoluciona la transición. Entonces, para eso, que es de donde puede surgir luego la acción, para eso hay que, como todo análisis, hay que dividir. Y es tradicional, y no está mal, porque no solo proviene de Marx, sino que toda la sociología mundial lo tiene aceptado, distinguir tres grandes aspectos para un análisis, que es el económico, el cultural y el político. Bueno, pues en el político, el diagnóstico mío es que había una evolución de la dictadura a la oligocracia, con lo cual no digo ninguna novedad, sino digo igual que decía Aristóteles, es la fórmula normal de evolución de los sistemas políticos. Pasan de la dictadura a la oligocracia y de la oligocracia a la democracia, y ese paso hemos dado en España todavía. Eso es en cuanto a político. En cuanto al económico, ha habido que reconozco la mayor autoridad de René Tamames, pero no renuncio a tener mis propios pensamientos. En la economía ha habido una evolución, y la transición responde a ella, de haber separado la economía de producción y la economía de consumo. En cuanto a la economía de consumo, España se ha convertido en un mercado internacional, donde mandan y ha perdido muchísima independencia, lo cual me halaga y me gusta porque yo no soy nacionalista. Y por tanto, si aquí el capital extranjero manda, bueno, mientras eso no afecte a la independencia política, pues no me preocupa. Si afecta a la independencia política, que puede no afectar. No, claro, señaló el peligro. Pero es decir que ha habido una separación económica y la transición ha respondido fundamentalmente. La transición ha sido una obra de las potencias internacionales. Aunque se crean los protagonistas españoles que estaban pactando en la Moncloa, ese pacto se había producido ya muchísimo antes entre Kissinger en Norteamérica y los alemanes. No hay ningún hecho histórico que demuestre. No, hombre, yo tengo como que no se sabe perfectamente. Es decir, que le aconsejaron a Felipe González y al PSOE que hiciera no tiene que pactar con el franquismo, que dice eso está probado y archiprobado. La coincidencia. Voy al análisis de las causas. Perdón, el embajador de Estados Unidos en Madrid no se enteró absolutamente de nada de lo que había pasado en España. De nada. Absolutamente de nada. Si yo no hablo de él. Si fue Kissinger en Alemania. Tampoco eso consta en ninguna parte. Bueno, sí consta. Lo que quiero decir es, yo prescindo de eso también, voy a las causas. Prescindo de las personas, ni Kissinger, nada, para que no haya discusión ninguna. Todo eso como si no existiera. La función económica que ha desempeñado la transición es preparar el mercado español para el gran capital, la gran industria europea y americana. El desmantelamiento de la industria española. Limitación, y el poder financiero español se ha limitado, que es el que tenía la hegemonía, con la competencia pero la productividad española ha bajado. Es decir, que la transición ha supuesto una baja de la productividad, no de la producción, y una preparación del mercado de consumo. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto a la cultura, ahí es donde de verdad es donde la transición ha sido mucho peor que la política. En la transición política, como ha habido libertades, la oligarquía que hay es una oligarquía liberal. Hay libertades, aunque haya peligro, hay cortes, pero ha habido un progreso. Esta es mi idea de la libertad. Sí. Hay un progreso para mí enorme entre la dictadura a hoy. Enorme. Respecto a las libertades, aunque están en peligro, aunque hay menos libertades hoy que hace 4 años, todo eso es verdad. Mucho peor ha sido la cultura. En la cultura, lo que ha sucedido en España, eso no tiene nombre. Eso es un crimen que costará decenas de años levantarlo. La cultura, entiendo por cultura no la alta cultura, que también entra, sino el modo, las pautas de conducta, la moral, las costumbres,
el modo colectivo de vivir la cultura, en España, como ha coincidido la transición española con una moda cultural extranjera que se llamó posmodernidad y que se llama posmodernidad, que nadie sabe lo que es desde el punto de vista filosófico, pero todo el mundo sabe lo que es desde el punto de vista práctico. Es el escepticismo moral, el relativismo cultural, el que todo vale. Lo mismo vale la cultura del diseño de una boda de zapatos que un Goya, que todo, porque eso es democracia, como todo es igual, pero algo tan horrible, tan horrendo, en España se ha convertido en ideología. Es decir, mientras que en el extranjero la posmodernidad es un fenómeno que empezó en la arquitectura y que lo continuaron los críticos literarios y luego algunos filósofos y que no tiene demasiada importancia, salvo que oculta el hecho de que en el mundo escasean los pensadores, no hay pensamiento, se le llama pensamiento débil. En España eso se ha convertido en ideología. Así igual que el franquismo tuvo su ideología, en España hoy hay una ideología de escepticismo cultural, escepticismo moral, de hablar de culturas en plural, no en singular, en las culturas, algo verdaderamente incomprensible, pero eso es lo que permite y la fuente de la corrupción. Si la corrupción es económica de los gobernantes, es un epifenómeno que tiene muy poca importancia comparado con la corrupción moral, que es a la que yo me refería cuando al principio hablaba tanto de la corrupción. Y lo digo ahora. La peor de todas las corrupciones es la corrupción moral, es decir, la corrupción cultural. La económica es una pura consecuencia, que tiene mucha importancia, pero mucho menos que la fuente que la produce, que es el relativismo moral. Es decir, el creer que es dogmático todo. Cualquier persona que hable con seguridad se dice, este es un dogmático. Y ahora mismo, por ejemplo, hace sol, hoy es un día soleado. Si yo digo aquí que aunque haya 1 millón de personas que me digan que hoy llovía, yo digo, están todos equivocados, yo tengo la razón, yo soy un dogmático. Porque si 1 millón lo dicen, cuidado. Entonces yo por eso soy dogmático y presumo de ser dogmático cuando se trata de describir esto, donde puedo cometer un error. Y no me importa equivocarme, porque el error es mejor que la confusión. Porque del error se puede salir, de la confusión jamás. Y España hoy está en una pura confusión. Y por eso soy dogmático cuando describo esto. Libertad política. Citas para pensar. El hombre que no es capaz de luchar por la libertad, no es un hombre, es un siervo. Friedrich Hegel. Constitución. La realidad. Cuando existe un dictador o un monarca absolutos, no hay necesidad de constituir el poder. Este tipo de régimen goza de la soberanía única e indivisible, que separa en diferentes funciones. No hay control alguno a este tipo de poder. Quien tiene el control, tiene la soberanía. La Revolución Inglesa dividió la soberanía quitándole a los reyes la facultad de legislar, dándosela a un parlamento elegido por el pueblo. La Revolución Francesa erradicó la monarquía y reunió de nuevo todos los poderes en la Convención de Diputados, dando a unos pocos todo el poder que tuvieron los reyes. La Revolución Americana dividió y separó los poderes y los compuso en una constitución para que no se reuniesen de nuevo, inventando así la democracia representativa. En la transición española se sustituyó el poder del monarca por el de un grupo de partidos y la Constitución, elaborada por ellos, no impide que todo el control esté en esos partidos estatales. Por tanto, no constituye el poder. Este sigue reunido en el Estado, una unidad de poder. El sistema constitucional está bajo el mando del sistema político, y no al revés. La prueba está en lo que el primero dice y lo que la realidad nos muestra. Dice la Constitución, artículo 1, la forma de Estado es parlamentaria. La realidad es que el Estado no es parlamentario, sino de partidos. Artículo 6, los partidos políticos deben respeto a la Constitución
y ser democráticos en su estructura y en su funcionamiento. La realidad es que los partidos no son democráticos en su estructura, ni en su funcionamiento, ni respetan la Constitución. Artículo 56. El rey modera el funcionamiento regular de las instituciones. La realidad es que el rey no modera el funcionamiento irregular de las Cortes. Artículo 67. Los miembros de las Cortes no estarán sujetos al mandato imperativo. La realidad es que los diputados están ligados por mandato imperativo del partido al que pertenecen. Artículo 68. La elección se hará con criterios de representación proporcional y son elegibles todos los españoles. La realidad es que en las elecciones, que no son proporcionales a los votos, se elige al presidente del gobierno y solo son elegibles los españoles que figuren en las listas de partido. Artículo 99. El rey, previa consulta con los grupos políticos parlamentarios, propondrá el candidato a la presidencia del gobierno y el Congreso de Diputados le otorgará por mayoría su confianza para que el rey lo nombre. La realidad es que la confianza parlamentaria y el nombramiento del presidente son obligaciones de procedimiento de los diputados y del rey. El poder, como vemos, sigue sin control, tal y como lo estaba en la dictadura. Soberanía única e indivisible. La continuidad de la reforma, es decir, el seguir sin libertad política para controlar el poder, fue lo que quedó atado y bien atado. Una ruptura democrática desde la sociedad civil suponía un cambio sustancial en la naturaleza del poder político. Para evitar tal cambio, bastó meter a los partidos en el seno del Estado y oligarquizar la dictadura. Arrumbado quedó el proyecto democrático, basado en la libertad política, a la espera de nuevas conciencias que lo impulsen y lo hagan realidad, que pongan así al poder bajo control, con una verdadera constitución que separe los poderes y ponga el sistema político bajo el mando del sistema constitucional. Porque el espectador va a creer que somos unos románticos, unos ingenuos. También puede ser. Que solamente estamos criticando a la clase política, a las personas que la han hecho muy mal, y tenemos que hablar del pueblo. Pero no en el sentido de que tengan miedo, que lo tienen, porque también lo tienen los demás pueblos. Yo creo que el pueblo español tampoco ha estado a la altura de las circunstancias que tenía. Y un demócrata no tiene por qué tener miedo nunca de criticar al pueblo, porque eso es un demagogo, es demagogo el que está siempre alabando al pueblo, pero un demócrata no tiene. Y la transición, la tercera característica que ha tenido, después de la análisis del cuarto, es que está basado en la demagogia. Empezó con una demagogia obrera, es decir, diciendo que al obrero se hizo el pacto, y ese pacto de que todo había hablado, entre la clase política franquista y la democrática, y se buscó como víctima al empresario. Con lo cual, de una manera indirecta, el obrero bajó la productividad. Huelgas, reclamaciones, pero no era consciente de sus deberes. Después, está continuamente halagándose al pueblo. El pueblo es maravilloso. Cada vez que hay una elección, es maduro, y el pueblo no para de equivocarse, como es natural. Si el pueblo si somos todos el pueblo. Parece mentira que conocemos individualmente a la gente. Nos parecen casi todos atrasados, y luego cuando están juntos, es unas maravillas las que producen, cuando toda la psicología social está basada en lo contrario. Es decir, que las multitudes rebajan el nivel de inteligencia, actúan por pasiones. Entonces, para que el espectador no crea que somos ingenuos, que al pueblo español hay que criticarlo exactamente.